Bueno, al parecer creo que sí se escucha. La sesión pasada terminamos de ver, si mal no recuerdo, acerca de los impedimentos y las recusaciones. Acabamos de ver todas las causales de impedimento. Alcanzamos a ver también todavía lo que, cómo se iban a proponer en tiempo y en forma. Y les había comentado que ya íbamos a empezar con un tema nuevo. El tema se denomina formalidades. Básicamente son formalidades generales del procedimiento. A ver, déjenme checar, espérame tantito. Ah, perfecto, Claudia. Sí, nada más me recuerdas ahorita en el pase de lista, por favor. Les decía, entonces son formalidades generales del procedimiento, porque ya posteriormente vamos a ir viendo, obviamente, si las formalidades aparte, dependiendo cada una de las etapas, pero ahorita solamente va a ser de carácter general. Bueno, tenemos la primera cuestión porque recordemos que uno de los principios que rigen propiamente el sistema acusatorio adversarial, pues es obviamente la cuestión de la oralidad. De hecho, no solamente es uno de los principios, sino que es una de las características más importantes que tenemos. Bueno, partiendo de ese punto, bueno, recordemos que las audiencias propiamente se tienen que desarrollar de esa manera, o sea, que se tienen que desarrollar de manera oral y pues obviamente pueden auxiliarse las partes de cierto tipo de documentos. Aquí hay que tener cuidado porque muchas de las veces em, se quiere leer todo, por eso precisamente el enfoque de que todos ustedes, pues obviamente dominen esta cuestión del manejo de la oralidad. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las veces quieren estar constatando documentos y leerlos completamente, o sea, transcritos y los quieren leer tal cual. Eso no se puede, lo único que se puede es tener algún documento o algún otro medio, el que ustedes elijan, pero solamente para refrescar la memoria o cuando se trata de datos muy específicos o de cosas muy específicas. Pero si no, pues obviamente no se podrá dar lectura completa. De hecho, si lo hacen así, pues el juez en ese momento tendrá que hacer la llamada de atención. Otra de las cuestiones, pues claramente, de hecho, a honor a lo que les comento, el propio órgano, indistintamente de la etapa que se encuentra el procedimiento, tendrá que propiciar que las partes propiamente se abstengan de leer los documentos, estos documentos de carácter completo o todo este resumen o estos apuntes que puedan tener de las actuaciones y demás. ¿Por qué? Porque claramente, pues eso, sobre todo atendiendo a los profesionales del derecho, pues sería un problema, porque esto pues claramente nos podría demostrar pues que hay una falta de conocimiento del propio asunto o que hay una falta de argumentación. Entonces, propiamente para evitar eso, pues el juez tendrá que hacer las llamadas de atención convenientes. Ahora, en el caso, pues solo se pueden leer cierto tipo de registros de la investigación, por lo que les comentaba, solamente para apoyar la memoria, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues claramente al conocer el asunto, pues se saben todos los detalles, porque pues no son 100 asuntos, es un asunto que se está desarrollando en ese momento. Pero sin embargo, pues hay registros de investigación, sobre todo porque son áreas distintas a lo que es el derecho, pues obviamente que sí necesitan un poquito de apoyo a la memoria y sí se puede. O es más, cuando se necesita algún tipo de investigación para refutar lo que está diciendo la contraparte, también se puede dar y ahí sí se puede dar la lectura a algún documento o algún tipo de registro. Ahora, en ese caso, de hecho, no se hace per se, o sea, no se hace solamente porque la parte necesita sacar algún registro, sacar alguna documentación. De hecho, se le tiene que hacer la solicitud al órgano jurisdiccional, que quiere decir, pues obviamente que se le tiene que pedir que dé su autorización para poder proceder con la lectura. Y claramente, pues le tiene que explicar el por qué está solicitando la lectura del documento y para que en ese momento, pues obviamente el juez le pueda dar la propia autorización y ya. Obviamente el hecho de esta lectura no quiere decir que se utilice, obviamente nada más por una cuestión de olvido. La realidad es que eso tiene que quedar completamente claro, que eso o la lectura del documento pues no va a suplir la propia argumentación oral
que en este caso, pues obviamente van a dar las partes, específicamente, pues los profesionales del derecho. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la defensa, en este caso la asesoría técnica, el Ministerio Público y demás, porque claramente pues son los sujetos que tienen mayor intervención. Ahora, lo siguiente que tenemos como formalidad, porque así nos lo indica propiamente nuestro código, es acerca del idioma. En este caso, todos los actos procesales como tal deben de realizarse en idioma español, o sea, es completamente forzoso. Por otro lado, tenemos la parte del tiempo. ¿Qué quiere decir el tiempo? Pues obviamente estábamos hablando de lo relativo a los plazos. En el caso de cualquier tipo de acto procesal en materia penal, bueno, esto ustedes ya lo saben, puede ser realizado en cualquier día y a cualquier hora. Es más, para eso, para este tipo de actos, o sea, para este tipo de actos procesales en esta materia, no hay ningún problema, no se tiene por qué habilitar nada con anterioridad, o sea, de manera inmediata se sabe que son los 7 días a la semana, las 24 horas al día. Ahora, en ese caso, se tiene que hacer el registro, porque claramente, pues sí, aunque sea 24/7, pues claramente se tiene que hacer un registro porque también tenemos términos que empiezan a correr. Entonces, por eso sí se tiene que registrar, obviamente, circunstancias de tiempo, modo y lugar. El lugar, la hora, la fecha en la cual se estén cumpliendo los actos procesales. Ahora, ¿qué pasaría? Porque también podría suceder, ¿qué pasaría si hay la omisión? O sea, como tal no se escriben o no se registran estos datos de los que estamos hablando. También cabe mencionar el hecho de que esto no se haga, no quiere decir que el acto realizado sea nulo, ¿sí? Se tendrán que llegar de otros medios para poder determinar por lo menos el lugar, la hora, la fecha tentativa. Ya será nulo cuando definitivamente pues no exista la manera de poderlo determinar. Esto pues obviamente recordemos que tenemos diferentes datos de registro y con ello pues obviamente ya sabemos en qué fecha se realizó. Por eso, pues tenemos el claro ejemplo ahorita que tenemos la parte de esta pandemia, que tenemos esta cuestión de contingencia de salubridad nacional, pues nos hemos dado cuenta los paros, ¿no? O las suspensiones, las prórrogas que ha tenido el Poder Judicial Federal o que ha tenido el Poder Judicial local, los juzgados civiles, los juzgados familiares, mercantiles y entre otras materias. Sin embargo, todas las autoridades relacionadas con la materia penal no han parado para absolutamente nada, incluidas obviamente las que siguen propiamente en los escalafones, como las que componen pues, obviamente los siguientes escalones del Poder Judicial de la Federación. O sea, los tribunales unitarios, colegiados, no han parado para absolutamente nada, pero solamente tratando de materia penal. En las demás, pues se han tenido que prorrogar su propio despacho de asuntos. Bueno, nuestra siguiente figura en cuanto a la parte de la formalidad es precisamente algo que se denomina protesta. En el caso de la protesta son actos que claramente se tienen que dar dentro propiamente de cada una de las audiencias. Esto obviamente es un requisito genérico que propiamente le da una valorización como tal a lo que sería nuestra audiencia. ¿En qué consiste como tal la protesta? Bueno. Acá tenemos, ellos se pueden percatar, se da propiamente en cualquier audiencia. Cabe mencionar que se puede dar dentro, o sea, se puede dar en el Inter, o muchas de las veces, dependiendo la audiencia, pues es lo primerito que se hace, o sea, sería antes, ¿no? Para que se pueda rendir la protesta, uno de los primeros requisitos que se tiene es que precisamente la persona pues sea mayor de edad, ¿sí? La persona mayor de 18 años cuando vaya a iniciar su propia declaración, porque claramente estaríamos hablando que estaría en calidad probablemente de imputado, probablemente de testigo y demás. En ese caso, pues obviamente tendrá que, antes de que inicie su declaración, tendrá que hacer esa rendición de protesta. En el caso específico del imputado claramente se le tiene que dar toda la relevancia y se le tiene que dar toda la información necesaria. ¿En cuanto a qué?
Porque la protesta básicamente lo que hace es como una solemnidad en la cual nosotros vamos a aceptar que todo lo que vamos a decir es completamente cierto, o sea, es verdadero. Entonces, pues es una protesta ante la propia autoridad. Entonces, en el caso de los testigos, bueno, pues a los testigos se les comenta y demás. En el caso del imputado, a él de manera específica sí se le tiene que decir que pues obviamente tendrá una sanción de carácter penal si por alguna razón llega a proporcionar información falsa, porque recordemos que sería falsedad de información ante autoridad judicial. También puede incurrir en una falta penal si se niega a declarar o a otorgar la protesta de ley. Y ya, con eso, pues obviamente se le toma la protesta de decir la verdad. Ahora, no siempre tenemos como sujetos procesales a personas mayores de edad. Y aquí podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿no se les toma en cuenta? Sí, sí se les toma en cuenta sin importar su edad, solo que las reglas o solo que la forma pues es completamente diferente. Cuando estamos hablando de personas que tengan menos de 18, pero que tengan ya cumplidos los 12 años, o sea, entre 12 y 18, sí se les hace la anuencia y sí se les hace la invitación de que deben de conducirse con la verdad, porque al final de cuentas están haciéndolo ante una autoridad jurisdiccional. Y obviamente también se le hace la cuestión de la llamada o se le hace la invitación, porque claramente se tiene que hacer frente a una persona representante. Y no necesariamente hablamos de un representante legal, sino aquella persona que en ese momento funja probablemente como tutor y demás. También, pues, si es un padre, pues obviamente el que ejerza la patria potestad, o ya en su defecto, si tenemos obviamente un poder para representación o poder hasta amplio, pues obviamente se haría ante una asistencia legal. Ya sabemos, puede ser de carácter pública o puede ser de carácter privada, esto pues ya dependerá. Y claramente pues se les debe de explicar a todos estos intervinientes o a quien en su defecto le esté representando que pues obviamente debe de conducirse con la verdad, porque en dado caso de no hacerlo, pues obviamente es una conducta típica, ¿sí? Y claramente pues constituye los elementos de un delito. Y los delitos pues se siguen a través de la materia penal. Y con ello pues tendrán encima pues una medida, ¿no? O una multa o una sanción. Ahora, tenemos también el último rubro, estas personas que son menores de 12 años y que por alguna razón, pues obviamente pueden ser testigos o por alguna situación, pues están ante el órgano jurisdiccional. En ese caso de las personas menores de 12 años y obviamente a los imputados que deseen declarar, a eso solamente lo que se hace es que se les exhorta para que obviamente pues digan que todo lo que digan pues sea verdad. O sea, la realidad es que no hay un apercibimiento o no hay propiamente una sanción en los que son menores de 12 años. Obviamente, pues esto sobreentendiendo diferentes cuestiones, entendiendo pues obviamente la situación de control, la situación de trauma, la situación de problemática, pues obviamente por respeto al interés superior del menor, pues no se toma, ¿no? Las medidas o las represalias en el caso, a contrario, por ejemplo, de los mayores de 12 o de los mayores de 18. Bueno, acá tenemos otra parte, igual constituye otra de las anunciaciones o de las formalidades que propiamente nuestro proceso, ¿no? Nuestro sistema, pues obviamente ya nos requiere. Y es precisamente el acceso a las carpetas digitales. Esto es muy importante. Recordemos que venimos de vamos a decir que de un periodo de transición, pues claramente a través del cual pues el acceso a la información, obviamente a la información relativa a la materia y a los procesos penales, pues ha cambiado, ¿no? Antes pues todo era documentación, todo eran papeles, pues mucha burocracia y mucha pérdida de tiempo, etcétera. Yo con toda esta transformación, pues obviamente las carpetas no solamente se quedan en un registro en papel, muchas de ellas pues ya se vuelven obviamente digitales
porque recordemos que se empiezan a hacer principios muy importantes dentro del sistema. Entre ellos, pues claramente la publicidad, entre ellos claramente esta evidencia que tenía que quedar registrada y no solamente registrada en un documento, sino que teníamos que tener una salvaguarda de que lo mandatado y de que lo obrado pues era completamente cierto. Ahora, en estas carpetas digitales que son todos estos registros de las audiencias, que recuerden que actualmente pues ya las encuentran grabadas, ¿no? Las partes siempre podrán tener el acceso al contenido de estas carpetas. Es completamente un derecho el que tienen. Ahora, los terceros pueden consultar este tipo de registros, sí, o sea, los registros también pueden ser consultados. Siempre y cuando, pues claramente cuando estemos hablando de que las actuaciones son públicas, hay actuaciones que no son, no, vaya, que no son públicas y que en automático, pues el órgano jurisdiccional restringe propiamente el acceso para evitar que la sustanciación, que el proceso, que las etapas, pues puedan quedar afectadas de alguna manera. Ahora, yo les pregunto acá, porque ustedes pues ya han llevado varios penales. ¿Cuáles serían las audiencias que pueden ser públicas o las actuaciones públicas y las actuaciones que no lo son? ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? ¿Cuáles son las audiencias públicas, muchachos, y cuáles no? Alex, ¿cuáles son las audiencias públicas? Y Claudia, ¿cuáles son las audiencias que no son públicas? Más fácil, porque si no, acá nos vamos a quedar la hora y 20 que nos queda. Hora y 10. Alex, ¿sí me escuchas? Adelante, Wendy, por favor. Profesora, no una audiencia pública ya sería como lo hacen cuando se quiere regular una ley. Ok, sí, claro. Sí, de hecho la ley obviamente nos indica cuáles sí y cuáles no. Pero ¿por qué serán unas públicas y otras pues no necesariamente? Si se supone que el principio general pues sí es la publicidad, se supone, ¿no? Bueno, les voy a explicar y ustedes van a localizar, van a investigar esas porque ya no podemos estar parando en diferentes conceptos que pues vaya. Tenemos una parte de las audiencias, tenemos un principios rectores del sistema y en el sistema técnicamente todas las audiencias son públicas, pero la ley, como siempre y como en todos los casos, nos maneja excepciones. Hay unas que no pueden ser expuestas a la cuestión de la publicidad. Y estas son precisamente cuando tenemos delitos que atentan contra la situación de menores, delitos que atenten contra la cuestión sexual, por ejemplo, entre algunos otros. ¿Por qué? Porque claramente pues esto simboliza pues una parte obviamente del cuidado de la protección de la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recordemos que tenemos una prelación de derechos humanos. Y lo que se busca, pues, es impedir un proceso de revictimización, pues claramente de las víctimas.
Imagínense que si hablamos de una violación, pues la audiencia sea pública y al rato todos los medios, toda la ciudadanía, los estudiantes de derecho y demás, ya saben toda la información, ya saben la identidad de la víctima, ya saben absolutamente todo. Pues en protección esa parte no todas son públicas. Entonces, se puede ver peticiones por parte de un tercero para hacer esta revisión con las finalidades que ustedes quieran. Sí se puede, pero solamente aquellas que sí son consideradas como actuaciones públicas. Algunas no, y obviamente pues esto también afectaría la parte del proceso. Entonces, mejor se deja como en esa parte. El principio, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia o lo que les comentaba, los derechos de privacidad, los derechos de intimidad de las partes, etcétera, pues obviamente esas no, porque si estamos atentando contra principios básicos o contra derechos básicos, pues entonces estaríamos contradiciendo nuestra ley. Entonces nos dice, a ver, sí pueden acceder los terceros a la consulta sin ningún problema, pero solamente aquellas que son públicas, las que no, no se puede. Ahí va. Su primera tarea o su primera investigación va a radicar sobre eso. Nos dice, hay unas, ¿no? Hay unas actuaciones que nos dice que no van a ser de carácter público. Ustedes van a tener que buscarla en la ley de la materia. Y ya el día miércoles las platicamos con toda la calma del mundo para que sepamos a cuáles sí pueden acceder y a cuáles no. Bueno. Nuestro siguiente tema sería la parte de las medidas de apremio. Las medidas de apremio, si ustedes localizan o si ustedes buscan el fundamento a partir del artículo 104 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla la forma de cómo van a ser impuestas precisamente estas medidas o estos mecanismos de apremio. Acá tenemos dos autoridades y esto es muy importante que sepamos quién. Tanto la autoridad jurisdiccional, o sea, tanto el juez, como el Ministerio Público son aquellos que pueden solicitar la imposición de estas. Solamente ellos dos. ¿Para qué se hace la solicitud de las medidas de apremio? Se hace solamente para que se puedan cumplir los actos que propiamente se ordenen en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Que el órgano puede poner o puede mandatar que para que se cumpla un acto que él está imponiendo, puede mandar a imponer una medida de apremio, así tal cual. Van a ser los únicos dos sujetos procesales que pueden propiamente ponerlo. A ver. Wendy, ¿me podría hacer favor de darle lectura a sus cuadritos naranjas a todos? Sí. Gracias. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio. A. Amonestación. B. Multa de 20 a 1000 días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en el que se cometa la falta que amerite una medida de apremio, tratándose de jornaleros o obreros, o no, sí, jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo. La multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso. C. Auxilio de la fuerza pública. D. Arresto hasta por 36 horas. Ok, tenemos entonces, como ya tenemos dos sujetos procesales, que son los encargados, obviamente, de poder solicitar las medidas de apremio. Bueno, tenemos las primeras del Ministerio Público y ahorita checamos las del juez. De hecho, si nos podemos, ahorita vamos a percatarnos si son prácticamente las mismas. Hay una variación muy sencilla. La realidad es que no hay muchas. Ahorita les voy a mostrar. En el caso de la amonestación, pues obviamente sabemos que es una cuestión de llamada de atención. La amonestación solamente es una cuestión de llamada de atención, es como una situación de invitación a no volver a la comisión de lo mismo y listo. En el caso de la multa, bueno, estamos acá hablando de que la multa tiene ya una medida específica y nos habla de 20 a 1000 días
de salario mínimo vigente. ¿Qué quiere decir? Que va a operar el salario en el cual, pues obviamente se cometa la falta y que estén dictaminando, que estén solicitando propiamente la medida de apremio. Ahora, acá nos hace muy específico, digo, y esto también es muy importante porque pues nos habla de una parte de concientización en cuanto a la situación de los recursos, que tiene muchísimo que ver. En esta parte tenemos la primera situación y nos dice cuando se trata de obreros o cuando se trata de algún tipo de estos trabajadores que de alguna manera pues su percepción es mínima, o sea que no perciben mucha cantidad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se hace esa medición? Pues obviamente nos dice que la multa no podrá exceder, pues obviamente del día, de un día, ¿no? O sea, de un día de salario. Y en el caso de trabajadores que no estén asalariados, pues tendrá que ver con un día de su ingreso. Esto pues claramente ya se tendrá que hacer a través de la medición o a través propiamente de la valoración que pueda realizar propiamente el juez. En el caso del siguiente, también como medida de apremio tenemos el auxilio de la fuerza pública. En el caso del auxilio de la fuerza pública, pues si por alguna razón el juez mandata algún tipo de acción y como tal la parte procesal no deja o no quiere, pues claramente se puede auxiliar de los elementos de la fuerza pública. Recordemos que el Estado pues tiene esta facultad de coerción, que quiere decir de que si no cumplimos con algo que nos mandata la ley, pues claramente el juzgador puede auxiliarse de los entes, en este caso de seguridad pública, para hacernos cumplir. Y el último que tenemos, la cuestión del arresto. El arresto es una cuestión, pues ustedes lo saben, privativa de libertad, pero esta no podrá exceder más de las 36 horas, nada más. Ahora tenemos las siguientes, que son las medidas de apremio que puede claramente solicitar el órgano jurisdiccional, que quiere decir, pues obviamente el juez. Em, Marjorie, ¿me podría leer por favor los recuadritos que tiene a la vista? Am, igual los de amonestación. Todos, los 6 que tiene, los 5. Ah, el órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: amonestación, multa de 20 a 5.000 días de salario, mismo vigente en el mismo y lugar en que se cometerá la falta que, ay, es que no le veo bien. ¿En cuál se quedó? En el B. En el B, ¿verdad? Ajá. Ok, tenemos amonestación, en el segundo tenemos la multa, es una multa de 20 a 5,000 días de salario, lo mismo es salario mínimo vigente y en el caso de jornaleros no excede un día de su salario y en el caso de estos trabajadores que no son asalariados, un día de su ingreso, nada más. Ya posteriormente viene igual el auxilio de la fuerza pública y el arresto por 36 horas. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las medidas que puede solicitar el Ministerio Público y las medidas de apremio que puede solicitar el juez? ¿Qué diferencia notaron? De hecho, los tienen a la vista. ¿No? Bueno, la única diferencia, de hecho, es muy importante porque claramente pues es parte de su segunda evaluación y pues obviamente les va a servir para una cuestión de estipulación de multas. La única diferenciación es la cantidad, la amonestación es la misma, el arresto es la misma y el auxilio de la fuerza pública es la misma. Lo único que varía sería la parte propiamente de las multas. Obviamente tenemos por parte del Ministerio Público, puede solicitar una amonestación de 20 a 1,000 salarios, de 20 a 1,000, y en el caso del órgano jurisdiccional, que en este caso sería el juez, dependiendo la etapa, en este caso sería de 20 a 5,000.
días de salario mínimo vigente. Entonces, si nos damos cuenta, pues obviamente el órgano jurisdiccional pues puede solicitar, si solicita una multa, la multa pues obviamente puede ser mucho más grande. Su segunda tarea, la primera no era tarea formal, pero bueno, pues dada la situación sería la primera. Y su segunda tarea tiene que ver con la parte de la comunicación procesal. Obviamente, buscar las formas de comunicación procesal, emplazamiento, notificación y pues obviamente en su Código Nacional de Procedimientos Penales, pues viene toda la mecánica y toda la dinámica de cómo se puede o cómo se esta comunicación procesal entre el órgano jurisdiccional o la autoridad y propiamente los sujetos procesales, en este caso, pues los intervinientes en el proceso. Y ya. A ver. Bueno, vamos a comenzar con una siguiente unidad temática. Bueno, ustedes conocen más o menos de lo que vamos a hablar. En un principio lo empezamos a comentar. Vamos a hablar un poco acerca de una figura que se le dio mucha importancia, sobre todo, obviamente, con el ingreso y con la transición del sistema penal acusatorio adversarial y que obviamente pues antes en el sistema inquisitivo pues no tenía como una real relevancia, obviamente con todo este cambio dogmático que se tuvo que hacer, pues se le empieza a dar como ya una gran importancia y hoy por hoy pues es una de las figuras más importantes dentro del sistema. La figura propiamente es la figura de reparación del daño, ¿sí? Cuando digo que se le ha dado importancia es precisamente por eso. La figura ha existido siempre y ha existido desde el sistema inquisitivo de la misma manera. De hecho, la modificación no ha sido tanta con respecto a esa parte, solamente que ahora es una de las principales figuras o de las principales instituciones a las cuales pues obviamente se les da la importancia para que pues el sistema pueda cumplir con sus funcionalidades. Entre esas, pues claramente la cuestión de recompensar de alguna manera, pues obviamente a la víctima del delito. Tenemos entonces la reparación del daño. La reparación del daño es una pena, porque eso también cabe mencionar, es una pena o es una sanción forzosa, pero esta reparación tiene una característica y es que precisamente la reparación es de carácter pecuniario. ¿Qué quiere decir? Pues que es una cuestión económica. Esta pena pecuniaria consiste en una obligación que propiamente el delincuente o el transgresor de la norma pues tiene que cumplir, ¿sí? ¿Por qué se establece que esta obligación que se le impone la tiene que cumplir? Porque claramente lo que busca es que se pueda restablecer el statu quo que obviamente existía previo a la comisión del delito y obviamente las cosas guarden el estado que tenían antes de la transgresión de la norma. Y con eso, pues obviamente poder resarcir los perjuicios que de manera directa o de manera indirecta, pues claramente derivaron de la comisión de su delito. Este es propiamente el concepto o más bien la definición que se va a quedar. Es una definición del diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es con el que nos vamos a quedar. Abarca obviamente las partes más importantes en la cuestión de qué es pecuniaria, de qué es una obligación y de qué sirve claramente para resarcir los daños o los perjuicios que en algún momento se pudieron ocasionar. Ahora, acá tenemos varias cosas, ¿no? Porque pues obviamente decimos, bueno, una reparación del daño, o sea, si nosotros hablamos que es una sanción pecuniaria, claramente nos estamos refiriendo a toda la gama y a toda la parte de lo que nosotros conocemos en distintas materias como pues, las multas. En este caso tenemos diferentes tipos de características o tenemos diferentes tipos de requisitos que propiamente la ley nos estipula para que se pueda dar cumplimiento, por lo menos de manera efectiva, pues obviamente lo que es la reparación del daño.
Lo primero que nos indica son las características de esta parte de la gama, que como tal, pues, no tiene nos tiene que dar la reparación del daño. Primero debe de ser integral. ¿Qué quiere decir la parte de que la reparación del daño debe de ser integral? Quiere decir que debe de abarcar y debe de corresponder a distintos aspectos para tratamiento de la víctima. Ahorita vamos a ver cuáles son las maneras en lo que abarca propiamente las multas. Debe de ser adecuada. ¿Por qué la reparación del daño debe de ser adecuada? Porque cada tipo penal, porque cada comisión del delito requiere características específicas, porque claramente las víctimas son de diferentes tipos. No se atiende de una manera igual a una víctima por secuestro que a una víctima por violación. No se atiende igual a una víctima de robo que a una víctima, vamos a pensar, de violencia intrafamiliar. Cada tipo y cada conducta afecta a un cierto tipo de víctimas. Entonces, la reparación del daño, pues tiene que ser perfeccionada y adecuada a lo que cada víctima pueda requerir. Debe de ser eficaz, por supuesto, porque al final de cuentas la reparación del daño debe de reunir características que por supuesto logren de alguna manera resarcir y restablecer el orden que se encontraba. Entonces, de ahí la parte de que tiene que ser completamente eficaz, porque si solamente se ponen medidas por poner, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente no va a lograr ser efectiva y no va a lograr propiamente con los objetivos o con los cometidos que claramente percibe la propia reparación del daño. Ahora, siguiente, la reparación del daño también debe de ser proporcional. ¿Qué quiere decir? Pues que claramente debe de ir de acuerdo al tipo de víctima, al tipo de conducta y a la cantidad de ingresos que pueda percibir en este caso el transgresor de la norma. A eso se refiere con que la reparación debe de ser proporcional. Y acá nos lo mandata, ¿no? Pues obviamente la gravedad del daño. Por poner un ejemplo, vamos a poner las lesiones. En las lesiones se puede medir o se mide de una manera muy clara y muy concisa cómo está la parte de la gravedad del daño. Les pregunto, esa parte ustedes también, ahí sí no me van a mentir, eso sí ya lo vieron. ¿Cómo se puede pasar esa parte o cómo nos hace la medición nuestro propio código en cuanto a la tipología de lesiones? ¿Qué tipos de lesiones tenemos? ¿Qué lesiones tenemos, muchachos? Ustedes ya vieron como una dogmática, ¿no? Ya vieron, obviamente, cada uno de los delitos. En el caso de lesiones, ¿qué tipo de lesiones tenemos? Profa, bueno, Adelante, Marjorie. como su nombre lo dice, es como hacerle daño o huella que le dejas como a la persona, Claro. De hecho, como ahí hay que... fracturas, quemaduras, todo eso. Exacto. Claro, y obviamente esto va a depender. Si ustedes se van a su código, híjole, es que es delicado, no sé cómo plantearlo. Y les voy a decir por qué es delicado, porque yo no puedo irme a un procedimiento, o sea, yo no puedo irme a una parte procesal si la realidad es que no sé ni de qué tipo de lesiones se trata. Nosotros claramente no somos médicos, nosotros no somos médico legista, pero sin en cambio sí debemos de saber nuestra clasificación legal de lesiones, la que nos aparece en nuestro código. Tenemos una clasificación, como bien dice su compañera, pues son las afectaciones que yo le puedo provocar a alguien. En ese caso en específico, ¿qué es lo que pasa?
Nuestro código nos dice, hay lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, lesiones que tardan en sanar 15 días o más, lesiones que, como dice su compañera, ¿no? Pues en el caso de una quemadura, lesiones que dejan cicatrices visibles en cara, en cuello, en pecho, lesiones que nos dejan infuncionales. ¿Qué quiere decir? Que nos impiden el funcionamiento normal de vista, de oído, etcétera. Lesiones que implican la pérdida de movilidad o la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, vamos a pensar, pues miembros, piernas, brazos, manos. Toda esa parte, de hecho, si ustedes lo pueden constatar, de hecho, ahorita lo vamos a ver porque pues es muy interesante y si no manejamos eso está como muy mal. Les voy a decir por qué se los planteo, porque ahí es donde claramente podemos ver como que esta división en todos los tipos penales, pero hay unos un poquito más complicados que otros. En este caso sí podemos apreciar que la reparación del daño tiene que ser proporcional de acuerdo propiamente a la gravedad del daño. No va a ser lo mismo, vamos a poner un ejemplo, una lesión que solamente me provoque vamos a pensar, un puñetazo en la cara que me deje marcado el pómulo durante unos 10 días, amoratado y paren de contar. Como dice su compañera, pues imagínense una quemadura que provoca precisamente quemaduras de primero, de segundo, hasta de tercer grado, dependiendo si es un corrosivo, si es un ácido, etcétera. Todos esos tienen mandatados propiamente per se, tanto sus años, obviamente si hay una pena privativa de libertad, y tienen equiparada también su multa. Entonces, pues obviamente esto, ¿qué es lo que nos va a provocar? Pues claramente que nosotros podamos tener el conocimiento y es muy importante porque sabiendo esa medida, nosotros podemos hasta informar claramente. Imagínense que los mandan a traer como parte de una defensa del presunto. Y cuando ustedes ven, chin, pues son lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Bueno, pues ya nos vamos haciendo la idea y vamos asesorando de manera adecuada de cuántos serían los años aproximados de pena privativa de libertad y por supuesto, pues cuántos serían los años propiamente es más, pues obviamente de multa, porque pues va equiparado a que tenga de alguna manera que hacer la reparación del daño. Y no hay más, esta reparación del daño, ya lo vimos, es completamente obligatoria. Acá no podemos evadir, lo único que se puede hacer, pues es obviamente estructurar la cantidad. O sea, la cantidad que yo voy a pagar de reparación del daño, pero pues la realidad es que mandatado ya lo tenemos y nuestro código, dependiendo la tipología o dependiendo el tipo penal del que se trate, pues claramente nos tendrá que manejar cuál es la cantidad de multa que se tiene que pagar. Y eso es muy importante porque al final de cuentas, pues obviamente nos puede dar una idea y la gravedad del daño, ustedes ya dependerá, van a decir, bueno, pues el asunto está sencillo o el asunto está muy complicado. ¿Por qué? Precisamente por la gravedad del daño. También la cuestión de la afectación sufrida. La afectación sufrida también tiene que ver, por eso les decía, el delito de lesiones es uno de los más enmarcativos porque es uno de los que nos va haciendo como una clasificación muy marcada. También nos dice, pues no es lo mismo que a través de una lesión yo haya quedado paralítica o una lesión que solamente me quedé con algunas marcas que me tardarán en cicatrizar, no sé, 15 días. Pues claramente el daño es muy, muy diferente y por tanto la pena será muy diferente. La afectación, por supuesto, ¿qué es lo que queda? Porque recordemos que muchas lesiones dejan secuelas. Pues dependiendo también la afectación, pues obviamente ahí tendremos otra problemática. A ver. Si tiene su código de procedimientos civiles a la mano, háganme el favor de buscarme el artículo 305 o 306. A ver, cuéntenme el 305 y ya yo les digo si es 305 o 306. Porque no lo tengo a la mano y tendría que... Bueno, búsquenlo y yo también lo voy buscando acá. Para ver si sí es ese. Es que no sé si...
Y no, perdón, no es el código de procedimientos, es del código penal. Obviamente de nuestro estado. A ver si es ese. También voy a buscar a ver si sí me aparece acá. Mm. Mm. Ahí está. Sí es 305, no estaba mal. Bueno, el 305 nos da como la pauta y el 306 pues ya nos explica. Se los voy a proyectar para que vean que sí estamos en el mismo orden de ideas. Ahí está, creo que ya les aparece. Si se dan cuenta, en el 305 precisamente son, de hecho yo les recomiendo mucho eso, para que puedan tener un manejo de su código, para que por lo menos lo puedan, digamos que manejar de una manera más sencilla, apréndanlo así, por capítulos. De hecho les digo que hay una materia, ahorita les voy a preguntar cuáles son sus materias que ya llevaron de penal. Pero tenemos capítulos. Apréndanse, es más fácil que en lugar de aprendernos tipo por tipo, nos aprendamos los capítulos. Por ejemplo, yo ya sé que el capítulo 15, por ejemplo, ¿verdad? 15º, bueno, el 15, nos habla de estos delitos que atentan contra el bien jurídico de la integridad corporal, o sea, contra la cuestión del cuerpo, ¿no? Y decimos, ay, ¿cuáles son? Ah, pues las lesiones. Por excelencia, y el primero son las lesiones. Ah, bueno. ¿A partir de dónde? Ah, bueno, pues a partir del 305. Y ya con eso ustedes saben que a partir de ahí ya lo pueden localizar y si se dan cuenta, pues es mucho más sencillo. ¿Y cuáles son los que encuentran? Pues si se pueden dar cuenta, encuentran lesiones, encuentran homicidio, todos los tipos de homicidio, porque recuerden que hay en riña, hay tumultuarios, etcétera. Los de emparentesco, feminicidio, inducción al suicidio, etcétera. Y eso les va a ayudar mucho más, bueno, digo, les va a ayudar mucho como a una parte de poder manejar su código. Pregunto, a ver, para ver si, porque creo que no. ¿Cuántos penales ustedes ya han llevado otra vez? Llevaron 2 o 3, ¿no? Adelante, Claudia. En el primer cuatrimestre llevamos delitos especiales y en el segundo, en el cuarto, llevamos tal como la materia, pero nada más leíamos los artículos. Híjole, es que por ejemplo, en esa parte que ustedes dicen, en el caso de delitos especiales, ahí es donde se ve toda esa parte. Yo les había comentado, no es necesario que lo memoricemos, pero sí hay como partes muy claves que sí tenemos que manejar de manera muy especial, porque si no, pues obviamente, ¿cómo vamos a llevar un procedimiento si ni siquiera sé de qué tipo penal estoy hablando? Entonces, miren, acá les voy a explicar para que lo veamos materializado, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de reparación del daño. Tenemos el delito de lesiones, como lo comentaba su compañera hace un rato. ¿Qué es el delito de lesiones? Recordemos que siempre el primer artículo del apartado nos habla de la parte de cómo se encuadra la conducta, ¿sí? El que causa a otro un daño, ¿no? El daño, pues obviamente puede alterar dos cosas importantes, no solamente la cuestión física, puede ser la salud física, puede ser la salud mental. Y cuestión importante que lo van a ver más adelante, ahora verán, ahorita yo les digo en qué materia, mal llamada, porque no se debe de llamar así. Se llama la materia práctica forense, pero no se debe de llamar así porque práctica forense la encuentran en civil, en mercantil y demás. Podría llamarse más, no sé, medicina legal o medicina forense o alguna otra cosa. Y ahí precisamente van a hablar de de cómo se miren, ahí sí, la cuestión de las lesiones desde el punto de vista médico. Pero para nosotros nos dice que al final de cuentas, si no te altera tu salud física o mental, te deje una huella material. ¿Qué quiere decir? Algo que se pueda visualizar o que se pueda palpar de alguna manera. Vamos a pensar, un moretón, digo, no lo han visto, pero bueno, mal llamado moretón, porque su nombre como tal, pues es la equimosis, por ejemplo. Eso, pues al final de cuentas me deja una huella material de días. Si ustedes han tenido un golpe, un moretón, una caída, se han podido percatar que dura días. Y conforme van pasando los días, la coloración se va cambiando, va tomando diferentes tonalidades y eso nos va hablando del tiempo
aproximado que se tiene desde el momento que se causó la lesión hasta el momento en que la lesión desaparece. Entonces, cuando nosotros vemos estas cuestiones, decimos, bueno, estoy ante un asunto de qué, pues de lesiones. Ahora, acá viene la parte de la penalidad. Aquí está, mira. Al que infiere una lesión que no ponga en peligro la vida, o sea, es una de las primeras características. Con esto que no ponga en peligro la vida. Bueno, estamos dentro de nuestra primera clasificación. Nos dice, será de 15 días a 8 meses de prisión o, en su defecto, multa de 5 a 20 días de salario. Esta parte ya dependerá del juez. Puede imponer los días de prisión y puede imponer la multa conjunta, no hay ningún problema. Puede elegir, puede poner una o puede poner otra. Al final de cuentas, el criterio será exclusivamente del juez, pero él se va a basar en una parte muy importante, que precisamente esa lesión tarde en sanar menos de 15 días, ¿sí? Generalmente las que tardan en sanar menos de 15 días son lesiones muy simples, que hasta nosotros no las podemos autoinfligir desde una manera accidental. Por ejemplo, pues no sé, una raspadura, un moretón técnicamente leve, ¿no? Posteriormente tenemos nuestra segunda clasificación, subclasificación, porque la clasificación, recuerden que estamos en estas lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, pero que no ponen en peligro la vida. Pues claro que no, pues un rasguño, un golpe no lo pone, por lo menos dentro de esa tentativa de ideas. Tenemos el segundo si se dan cuenta ya empieza porque ya no nos habla de días de prisión, ya nos habla de meses a años, ¿sí? Y si se dan cuenta la multa también ya se incrementa. El requisito de este incremento pues es que la lesión tarde en sanar más de 15 días o más, ¿sí? Acá nos da una parte muy importante, las lesiones se persiguen por querella, ¿sale? Bueno, ahora tenemos el siguiente, aquí sí son las que ponen en peligro la vida. En este caso, si nos damos cuenta, ya hay que tener cuidado, porque aquí ya estamos hablando de que podemos obtener hasta 6 años de prisión. Y recuerden que después de los 5 años ya no se puede obtener una libertad bajo caución. Ahora, aquí decimos, bueno, ¿y cuáles son las que ponen en peligro la vida que pueden entrar dentro de esa clasificación? Acá tenemos de 2 a 5 años cuando se trate de una lesión que deje cicatriz visible. ¿Qué quiere decir? En caras, oreja o cuello, nada más. Pero son estéticas al final de cuentas. De 3 a 6 años y obviamente acá la pena, si se dan cuenta, la pena es muy similar, pero la multa sí se incrementa. ¿Sí? Estas son específicamente a las lesiones en las cuales se dan sobre una mujer embarazada. Y obviamente pues ponen en peligro de vida, pues en este caso al producto. De 4 a 7 años tenemos todavía una vertiente de que si tienen un imputado o si tienen alguna defensa de algún individuo que le dicen, pues es que resulta que te formularon imputación por el 308 fracción tercera, ya sabrán que se imponen de 4 a 7 años de prisión. Y la multa, pues ya van hasta 250 días de salario. ¿Sí? ¿Esto cuándo es? Cuando lo que se disminuye es las facultades. ¿Qué quiere decir? Cuando ya no podemos mover bien una mano, un pie, cuando ya no podemos escuchar bien, etcétera. Esta, por ejemplo, cuando ustedes llegue a alguien y les diga, pues es que es esta, híjole, pues ya es de pensarse. El 308 fracción 4 sabríamos que estamos hablando de lesiones que ponen en peligro la vida y claramente de esas que ya no alcanzan libertad bajo caución, porque lo mínimo que pueden obtener son 5 años. Y la multa, de hecho, si se dan cuenta, pues ya es una multa más alta. Y esta generalmente es cuando se habla de una cuestión de contagio. ¿Sí? ¿Por qué de una cuestión de contagio? Pues obviamente dependiendo lo que sea. Por ejemplo, acá nos dice, una enfermedad que no sea mortal, segura o probablemente incurable. Cuando nos provoque que ya no podamos utilizar, ahí sí, no que se entorpezca, definitivamente que ya no podamos utilizar una mano, un brazo, una pierna, un pie. Cuando ya no hay dificultad para oír, sino ya hay una sordera completa.
Cuando ya hay una deformidad, estas que ya ni siquiera a través de cirugías pues pueden quedar corregibles. Un caso muy específico de este es el que decía su compañera hace un momento, las quemaduras. Generalmente las quemaduras que se dan, por ejemplo, de tercer grado, esas ya dejan deformidades incorregibles. O sea, por más cirugías que se hagan, la realidad es que ya no se queda, o sea, ya no se está como en el estado en el que se estaba antes, obviamente, de cometer la conducta. Por eso esas se encuentran dentro de este tipo de penalidad, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, han quemado con ácido, mujeres, ¿no? Porque sobre todo se dio el fenómeno así, pues obviamente en ese caso estaríamos ante uno de estos supuestos. Y en general, pues obviamente cuando nos pueda provocar que ya no utilicemos algún tipo de órgano o que haya, yo he visto lesionados, por ejemplo, que a través de lesiones, de golpes obtenidas a través de riña, quedan mal y tienen que estar dializados toda la vida. ¿Por qué? Porque pues ya no les sirven los pulmones o porque ya no les sirven los riñones y se quedan así para siempre. Pues estas lesiones que te dejan de alguna manera con tus órganos inutilizables, pues aparte de poner en peligro tu vida, pues te van a dejar con una carga pues de por siempre. Y tenemos todavía más graves, porque no solamente se quedan en estas de 5 años para 9, tenemos otras que son de 6 a 10 años. Y ya las multas ya son de 50 a 500. Recordemos que en Puebla, por lo menos hasta el día de hoy, el salario mínimo anda en 120 y tantos pesos. Entonces hagan cuenta, 120 y tantos por 50 o por 500 días de salario más aparte, eso no te va a eximir de tus mínimos 6 años de prisión, obviamente de estas penas privativas de libertad. Esto cuando ya como tal la persona quede incapacitada, cuando esto pasa mucho, por ejemplo, en los golpes en cabeza, pues obviamente la persona pues ya queda con alguna enfermedad mental. Cuando ya pierda la vista, ¿no? Que es uno de los sentidos más importantes, el habla, o es más, hasta cuando estemos hablando de que se pierden las funciones sexuales a través de una lesión, serían consideradas como estas ya graves. Y pues obviamente va junto, ¿no? O sea, la incapacidad para poder tener hijos o para poder concebirlos. Ahora, si nos damos cuenta la clasificación tan enorme y tan amplia que nos puede dar el delito de lesiones, es mucho más enfático y es mucho más cuidadoso a comparación de los otros delitos. Hay delitos que solamente nos dice quién lo comete, sanción y multa. No nos pone tantos supuestos. Aquí sí. Y eso pues es obviamente muy importante, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? En el caso de los aumentos, porque recuerden que aparte de todo esto tenemos atenuantes y agravantes. Y en este caso el 309 nos habla de una de las agravantes. Se puede todavía incrementar 2/3 partes de la máxima de la pena cuando la víctima en este caso sea mujer o cuando si se trata de un varón sea menor de 14 años. ¿Sí? O cuando se haya sostenido algún tipo de relación sentimental. ¿Qué quiere decir? Que haya sido la novia, la esposa, la amante, la cohabitante, la concubina, lo que ustedes quieran llamar. Esto puede incrementar claramente, pues obviamente, nuestras penalidades. ¿Cuándo baja? Porque también tenemos, aparte de agravantes, tenemos atenuantes. Los atenuantes, por ejemplo, son las riñas, porque en el caso de las riñas, la pena puede ser hasta la mitad o hasta 5/6 de lo que nos puede señalar el delito de lesiones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchas de las veces no se puede discernir quién es el autor real de la lesión. Pues imagínense una cosa de una riña entre 4 o 5 personas, pues saber quién fue la persona que pudo haber dañado como tal. Por eso se hace esta disminución, ¿sí? Las lesiones, pues obviamente se pueden también incrementar en cierto tipo de cuestiones y esto ya tendría que ver obviamente con las lesiones de homicidio, porque ya son las del 323, ¿sí? Y ya con eso, pues obviamente nos va dando como la forma de qué es obviamente lo que se puede realizar en cada una de ellas, ¿sí? Recordemos, hay lesiones que llegan a ser mortales. En el caso de estas lesiones mortales, pues ya tendrán que declararla propiamente los peritos. Tendrán que hacer la necropsia, aquí está mal llamada porque eso también ustedes ya lo saben, y si no lo van a aprender.
pues está mal denominada autopsia, pero pues fue parte del folclore que se nos quedó pues a todos desde un principio, ¿no? Y hay lesiones que son mortales y para eso pues obviamente se tiene que realizar todo un procedimiento específico para determinar cuál fue exactamente la lesión que pues pudo haber provocado claramente la muerte, ¿no? Que llevó a la muerte. Entonces, así en esta parte específica podemos ir viendo nosotros más o menos un aproximado de cuánto podrían ser propiamente nuestras multas, ¿sí? Ahora, en esta parte es muy importante que nosotros sepamos, por ejemplo, en esas que hablábamos de las del final, o sea, esas que decíamos que ya eran graves, si nosotros multiplicamos 121 por ¿cuántos días de salario mínimo eran? Aquí está. 500 días de salario. La multa va desde 50 a 500. Suponiendo que tenemos una cuestión de 500 días, la multa aproximada sería de 60,500 pesos, que forzosamente tendría que pagar el imputado, más aparte, pues obviamente pasar de sus 6 a sus 10 años de prisión. Les decía, hay que tener mucho cuidado porque también hay delitos que son, ¿cómo les explico? Que sí son acumulables o que no entran a concurso de delitos. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces pensamos ahí en esta cuestión de delitos especiales, pensamos que un delito subsume al otro. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a pensar. Les voy a poner el ejemplo y es un ejemplo práctico. Que lesiones subsume propiamente a violencia familiar o que violencia familiar subsume a lesiones, en este caso dependiendo del tipo de lesiones. Pero bueno, así como se maneja probablemente lesiones a violencia. La realidad es que no, en esa tipología específica de violencia familiar no se subsume. ¿Qué quiere decir? Que no es que solamente me quede con una pena y con una multa. En ese caso lo que se hace es que se suman, se acumulan y tendría conjuntos los años de prisión de los dos tipos penales, lesiones y violencia, y tendría el conjunto de mis multas que pagar, tanto de lesiones como de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues miren, claramente los criterios de los jueces en base a toda esta mecánica pues va cambiando muchísimo. Y tenemos que estar claramente al día pues para saber qué tipo de delitos pues obviamente tenemos ante los ojos. Y eso pues obviamente digo, lo escuché apenas y lo escuché a través de un fiscal especializado en feminicidios. Y pues bueno, vamos viendo cómo la situación legal pues nos va cambiando bastante, ¿no? No un poco, bastante. Bueno. Denme un segundo, espérenme tantito, déjenme ver dónde me quedé. Aquí está. A ver. Ahí está, estábamos hablando entonces en esta parte. Entonces ya vimos, pues obviamente la reparación del daño dependiendo nuestro tipo penal, pues el juez tendrá que analizar claramente cuál es la gravedad del daño, cuál fue la afectación que sufrieron las víctimas, etcétera, porque no va a ser lo mismo un moretón que se nos provoque en una pierna que yo pierda la movilidad de un brazo. Ya vimos cómo se va dando esta parte y a raíz de eso pues el juez tendrá que hacer a criterio discrecional, pues cuál va a ser la reparación del daño. Por eso es que la ley nos otorga las facilidades, si se dieron cuenta, no solamente nos estandariza, o sea, no solamente nos pone, ok, delito o lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, 20 días de salario. No, te dan la opción, puede ir desde 20 a puede ir hasta 50. Esto ya dependerá del juez. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad? Porque pues obviamente él tendrá que comprender rubros muy específicos que forzosamente tendrán que estar contenidos dentro del rubro de reparación del daño. La primera, la restitución de la cosa obviamente por el delito. Aquí hay que tener cuidado. Igual vamos otra vez a la parte de delitos en específico o en especial. Esa materia es súper importante porque nos ayuda mucho a plantear los sujetos en casos prácticos ya en una materia procesal. Hay delitos en los cuales sí se puede reponer la cosa obtenida, o sea, el fruto del delito, pero hay otros en los que no. Les pongo el ejemplo.
Si se van a su catálogo de delitos patrimoniales son ese tipo de delitos que sí se puede restituir el fruto. El ejemplo más claro de delito patrimonial, el robo. En el robo, ¿qué es? Pues obviamente apoderarme de un bien ajeno. En ese caso, pues, si yo le robo a alguien, no sé, un celular, vamos a poner el ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo puedo restituir la cosa obtenida por el delito? Pues por supuesto que sí, entrego el celular y listo. Entonces, ese sería uno de los rubros que entraría dentro de este catálogo y dentro de este plan, vamos a decirlo así, de plan de reparación del daño. Lo primero que se tiene que hacer y lo primero que me mandate el juez, a ver, que restituyan la cosa obtenida. Bueno, pues regresas el celular. Pero sin en cambio hay otro tipo de delitos que pueden ser aquellos que atentan contra la libertad sexual, por ejemplo, o aquellos que atentan contra la integridad física, ¿no? Como los que acabamos de ver, pues el homicidio, ¿cómo restituyo yo la pérdida de la vida? Pues imposible. En ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso de eso, pues obviamente se tiene que pagar el precio. ¿El precio de qué? Pues obviamente de la obtenida. Si yo tenemos dos rubros, en el caso del celular, del robo, muchos de ellos, pues, ¿qué es lo que hacen con los bienes obtenidos? Pues los venden, ¿no? Los revenden o no sé, los regalan, etcétera. El punto es que llega un momento en que yo ya no puedo devolverte tal cual el teléfono que yo me llevé. Ah, bueno, pues lo que se hace es que se hace una valorización por parte de la autoridad, un precio promedio de acuerdo al valor del mercado. Y dice, ay, pero es que yo me lo compré hace unos meses y estaba en 20,000 pesos. Pues sí, pero ahorita ya no. Ahorita ya está en 16 con la pena. Bueno, se hace ese valor comercial. Y si no, pues obviamente ya tendríamos que pasar pues a todos estos resarcimientos por lo menos equiparables a una condición económica, ¿sí? Posteriormente tenemos la parte de la indemnización. En el caso de la indemnización es un rubro, vamos a decirlo así, que nos abarca propiamente el cubrir o el que se puedan cubrir de alguna manera, porque pues claramente no es igual, el daño no solamente material, sino también el daño moral que se pudo haber causado. Ahí cuando se habla de estos daños materiales o de estos daños morales, entra absolutamente todos los rubros de atención y tratamiento para que lo podamos entender. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la atención médica, que es una de las primeras cuestiones, por ejemplo, en el caso de lesiones, pero también una atención psicológica, porque pues obviamente muchas de las veces no es solamente el daño que se causó o que se percibió o que es tangible. Muchas de las veces pues son las afectaciones. Si ustedes tienen la oportunidad de platicar con víctimas del delito o es más, si en algún momento han sido cercanos o han sido víctimas de algún delito o tienen algún familiar, la cuestión o los estragos o los rezagos psicológicos que se quedan son graves. Hay personas que muchas de las veces tienen trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, etcétera, de problemáticas a través de las cuales pues obviamente salen a raíz de la comisión del delito. Entonces aquí pues obviamente no solo se cumplimenta el cuadro de reparación del daño con una atención médica. Tiene que haber una atención psicológica, tiene que haber una atención de servicios sociales y muchas de las veces pues también incluye la cuestión obviamente hasta de tratamientos de rehabilitación, tratamientos de cura, para que se pueda de alguna manera recuperar completamente la salud, ¿sí? Obviamente todo aquello que requiera la víctima, pues obviamente tiene que tenerlo o se le tiene que llegar a través de este rubro de reparación del daño, ¿sí? Ahora tenemos, por ejemplo, los que yo les comentaba hace un momento, que son unos de los un poquito más delicados, porque la realidad es que sí se les toma como una concepción aparte. Todo este tipo de delitos que de alguna manera atentan y tenemos capítulos específicos del código que nos hablan del libre desarrollo de la personalidad, todos estos que tienen que ver con la cuestión psicosexual o de salud mental, la violencia familiar, que también es uno de los que atenta contra esta parte de salud mental, ahí no solamente se acaba con la atención inmediata, o sea, vamos a pensar, pues yo ya le pagué el doctor, ¿no? El doctor que atendiera las lesiones, yo ya pagué como responsable en este momento una atención de respuesta inmediata psicológica. No,
En esos psicosexuales, en esos de salud mental, en esos de violencia familiar, también se tiene que dar el cumplimiento con tratamientos de psicoterapia. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente esta evaluación pues la tendrán que ir dando para que pueda seguir siendo atendida, pues obviamente a través de distintas fases del procedimiento. Y esto también entra dentro de este esquema de reparación del daño. Y se los digo para que pues obviamente si tienen al presunto pues le digan, no solamente vas a restituir la cosa obtenida, sino que vas a tener que indemnizar un daño material, un daño moral, que incluye estos rubros y aparte, pues obviamente si se requiere porque se trata de alguno de estos delitos, vas a tener también que pagar, obviamente, tratamientos psicoterapéuticos. El resarcimiento de los perjuicios. Acá tenemos una situación que entra entre la parte de civil o penal. Obviamente recordemos, esta parte nos habla de daños. Todo esto son daños. Pero sin en cambio también nos habla, dentro del plan de reparación del daño, tiene que haber un resarcimiento de perjuicios. ¿Qué quiere decir un resarcimiento de perjuicios? Pues como todo este daño colateral, vamos a decirlo de alguna manera, que queda o que se da, pues a raíz propiamente de la comisión del delito. ¿Qué quiere decir? Vamos a seguir poniendo el mismo ejemplo, que es uno de los más claros. La cuestión de lesiones, pues obviamente, ¿cuál sería un perjuicio? Si yo quedo impedida, vamos a pensar por algún tipo de lesión ocasionada, quedo impedida de movilizar los brazos, vamos a pensar, porque obviamente tengo fracturas, tengo lesiones, tengo desgarres, lo que haya dicho el médico legista. ¿Cuál sería el perjuicio? Y resulta que aparte de todo, pues soy estilista. Pues es imposible porque a la larga, pues no solamente me privas de una cuestión física, sino que claramente también me hablas de una cuestión de qué, pues de que estás prohibiéndome o de que estás limitándome de alguna manera, pues obviamente a tener que desarrollar mi propia labor o mi propia actividad. Y este caso de los perjuicios, de los ingresos que yo voy a dejar de percibir, pues también tendría que entrar dentro del plan de la reparación del daño. Bueno, de hecho el punto número 3, que es la cuestión de los perjuicios, va relacionado con la parte de la cuestión del punto número 4. Pues, si lo pueden visualizar, el punto número 4 nos habla precisamente de esta pérdida de lucro o esta pérdida pues de ingreso económico, ¿no? Que al final de cuentas también se va a sancionar y se va a tomar en cuenta otra cierta cantidad de salario, pues obviamente en el momento en el que la víctima pues sufre el delito. Y con ese salario mínimo, en el lugar en el que ocurra propiamente el hecho, pues ya a partir de ahí se puede tomar como el rubro de reparación del daño. Ahora, en este caso del pago de pérdida de ingreso económico y esta parte de ingreso cesante, porque así se denomina, porque mi ingreso sí es mi fuente de trabajo y a través de la comisión del delito, yo dejo propiamente de sentir eso, de recibir esa parte, pues obviamente cesa mi movilidad y cesa propiamente a lo que yo pueda acceder propiamente. Y con ello, pues la valorización también tiene que incrementar. Por eso es que luego logramos ver cifras completamente estratosféricas en cuanto a la parte de la imposición de las reparaciones del daño, porque muchas de las veces pensamos que reparar el daño solamente es cubrir, o sea, solamente es cubrir el daño material que yo te causé y nada más. Y nos damos cuenta que no, la gran cantidad de rubros que se incluye la reparación del daño en una materia penal, pues obviamente por eso se incrementan muchísimo los costos. Es más, para complementar esta parte, porque no solamente queda ahí, ahora no solamente queda en una pérdida de ingreso, sino que hasta queda en una pérdida de oportunidades. Aquí está. El costo que se tenga propiamente a través de la pérdida de oportunidades, en particular y de manera específica, puede ser una cuestión social, ¿no? Puede ser una cuestión educativa, puede ser una cuestión propiamente de empleo. Esto también genera una pérdida a la larga y con ello pues también tiene que ser reparado de alguna manera.
Lo mismo, vamos a pensar, pues obviamente si está en empleo nos queda muy claro, pero también en una cuestión educativa, vamos a pensar que alguno de ustedes, digo, no, pero para ejemplificar, tuviera alguna situación, alguna problemática de alguien que les provocara lesiones como ustedes quieran, en un choque, en un atropellamiento, en golpes, etcétera. También tendría que entrar esa parte. ¿Por qué? Porque ustedes al final de cuentas siguen pagando una colegiatura y la seguirían pagando de cualquier manera. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues obviamente el ustedes estar perdiendo esta oportunidad de seguirse preparando, pues están perdiendo su dinero también. Pues este costo de pérdida de oportunidad, también ingresa dentro de la parte o dentro del plan de reparación del daño. Ahora, hay otro, la mayoría va encaminada a las cuestiones económicas o las cuestiones pecuniarias. Sin embargo, también tenemos otros que van más encaminados a la cuestión social, ¿no? A la interacción social. Una de las partes del esquema sería la declaración, una declaración que de alguna manera, digo de alguna manera porque pues no sé qué tan viable sea, pero que con esta declaración se pueda restablecer propiamente la cuestión de la reputación de la víctima o la propia dignidad. Esto generalmente se puede hacer a través de cuestión escrita o a través de cuestión digital. Esto ya dependerá obviamente de que lo mandate propiamente el juez y que obviamente pues el juez diga que se necesita una declaración. Esto pues tiene que ver con delitos más públicos, o sea, delitos que tengan que ver con esta cuestión en la cual esté de por medio una difamación, o esté la dignidad, esté la reputación de una víctima y que necesite una declaración. Y el siguiente también va muy encaminado con esta parte, por eso les decía que los dos últimos están muy dados a la situación de la parte social. Podría ser la disculpa pública. Recordemos que la disculpa pública es como una afirmación o una cuestión asertiva en la cual yo digo, sí acepto mi responsabilidad y obviamente con ello, pues yo de alguna manera doy la parte de que esta conducta no se va a repetir otra vez. ¿Sí? Esta parte, y acá lo tenemos muy enfatizado, esto generalmente se da cuando estamos hablando de que la conducta fue cometida por servidores públicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues ellos no solamente tienen una situación con cada uno de nosotros de manera individual. En base a la prestación de sus servicios, pues su función es una función pública y una función colectiva. Por tanto, al faltar con sus acciones a una persona, pues en automático nos falta a todos. Por eso, pues las disculpas públicas precisamente tienen que ver con esto, con esta aceptación y con esta parte de que la conducta no se va a volver a repetir. Bueno. Pues todo esto es lo que incluimos nosotros en esta figura de reparación del daño. Les voy a recomendar, obviamente tienen su código de procedimientos, tienen su código penal poblano, etcétera. Les voy a recomendar que traten de irle dando lectura, o sea, que traten de irle dando lectura ya, digo, desafortunadamente, pues de manera autodidacta, en la cual pues obviamente puedan ir checando sus tipos penales y pues más o menos tengan una idea de las sanciones. Digo, no nos podemos aprender todas, pero pues por lo menos tener una idea o una localización más sencilla pues nos va a ayudar mucho para poder recordar cuáles son los elementos de nuestro tipo penal. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente si hay antijuricidad, si hay tipicidad, si hay punibilidad, etcétera, de cada uno de estos, de nuestros delitos. Y eso pues claramente nos tendrá que ayudar más adelante. Porque aunque mi especialidad no sea el derecho penal, pues muchas de las veces los asuntos pues llegan, ¿no? Y los asuntos llegan y es trabajo y pues es parte de su desarrollo profesional. Entonces, pues ojalá en algún momento que llegue un asunto, pues digamos que no lo echen a saco roto, por lo menos no por falta de conocimiento, ¿no? O sea, que digan, ay, no, porque definitivamente este asunto no me gusta, pero que no sea por una parte de desconocimiento. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, profesora. No, perfecto. Pues nada, déjenme buscar su lista. De todos modos, bueno, el día miércoles pues retomamos un poquito la parte de reparación del daño para seguir obviamente con nuestro temario.
Cedazo Mirón Esmeralda. Hernández Varela Anet. Mi compañera tuvo un pequeño problema. Exacto. Perfecto, sí, ya. Espérenme tantito. Entonces déjenme corrijo esto. Ok. Lozano Castro Jessica. Presente. Perfecto. Nava Monroy Alex. Presente. Ortega Ávila Wendy. Presente. Tlacomulco de Jesús Olivia. Tlalpa Rojas Claudia. Y Zahuantitla Ávila Marjorie. Presente. Perfecto, nada más tengo la falta de su compañera Esmeralda. Bueno, entonces, a ver, déjenme checar de una vez, les aviso porque, a ver, déjenme ver en dónde vamos. A ver, espérenme tantito. Ok, en su plataforma, por ejemplo, nosotros ya tenemos una parte de... denme un segundito, por favor. Ya, disculpen. Les decía, en su plataforma, obviamente recuerden que estamos en nuestra pestaña, bueno, numerada con la nomenclatura 3. Ahí se encuentra la parte de jurisdicción. De hecho, si pudieron ver, pues obviamente tenemos la parte de conexidad que nosotros ya la vimos, tenemos una parte de ejemplos, obviamente los ejemplos pues son de la parte de impedimentos, excusas y recusaciones. Veo que ya tengo 5 entregas, me imagino que ya es la totalidad. Ahora, tenemos una parte o tenemos una lectura que se llama medidas, obviamente va relacionada con lo que estamos viendo. En ese caso de la tarea de medidas es la que ustedes van a realizar del día de hoy al día miércoles. De hecho, creo que ya tengo 2 entregas, pero bueno, no tiene fecha. Entonces, la entrega sería para el día miércoles. En esta parte es una herramienta visual, ¿sí? Ya de ahí nos quedamos con una parte de la nulidad de actos. La nulidad de actos la vamos a hacer el fin de semana, no se preocupen. Ahora, lo que quería recalcar es que vamos a ver una parte de la extinción de la acción penal, pero ahí recordemos que nosotros ya vimos propiamente la cuestión de la acción penal. Sí, la vimos desde un principio porque así nos demandaban nuestro código y luego nuestro temario y luego lo vuelve a repetir. Entonces, de la unidad 4, esto se los adelanto por si el día miércoles ya no les comento. Sí, bueno, ya lo volvemos a comentar. Van a encontrar lectura, van a encontrar documento, pero lo que me importa es que tienen un apartado de opinión personal. Entonces, ahí para que puedan dejar su participación, porque pues obviamente es contado como actividad de la plataforma. Y ya, hasta ahí iríamos nosotros para ir obviamente en tiempo y en forma de lo que nosotros estamos hablando ahorita. Ya si se pueden percatar, precisamente ya pasaríamos a la parte de reparación del daño, pero como seguimos viendo el tema y lo vamos a retomar el miércoles, bueno, pues eso ya se nos quedaría para el fin de semana. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas ni preguntas, pues ya nos estaríamos escuchando, bueno, para empezar más al ratito. Entonces cuídense mucho, que tengan bonito día y que tengan bonito inicio de semana.